que ustedes puedan comentarnos todo lo que quieran. Antes que nada, le doy la palabra a mi estimado Rodrigo Bastida, coordinador de atención a usuarios. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Pues les doy la bienvenida al webinar sobre soluciones para separar grasas y residuos del agua en su tratamiento. Mi nombre es Rodrigo Bastida, soy el coordinador de atención a asociados y comercialización. Y hoy tenemos el honor de contar con Alejandro Casillas Treviño, fundador y director general de Ramex Pro, quien compartirá su experiencia y conocimientos sobre este tema tan relevante. Alejandro es fundador de la empresa Ramex Pro, empresa especializada en trampas de grasas y residuos y sistemas hidrosanitarios. Con más de 10 años de experiencia, ubicada en la capital del estado de Baja California, ha participado en proyectos de ingeniería, instalación y mantenimiento para campañas globales como Bose Electronics, Newell Papermate, Gulfstream Aerospace, Gerrit, LG Electronics, Medline, RIM, entre otros. Es miembro fundador y presidente de ANMAR, Asociación Nacional de Manejadores de Aguas Residuales, AC, miembro de COA y miembro de la WEF. Agradecemos a Alejandro Casillas por compartir su experiencia y conocimientos con la comunidad de la Asociación Nacional de Entidades de Agua y Saneamiento. Muchas gracias, Alejandro, por tu participación. Bienvenidos todos. A sus órdenes, señores. Bueno, pues te agradezco la presentación, Rodrigo, y un saludo para todos. Somos una empresa que nacimos con el tema del cuidado del agua, específicamente lo que son trampas de grasa para el reuso. Inicialmente fue como nacimos, cómo podíamos colaborar con la sustentabilidad y nos quedamos en que el primer paso para el reuso del agua era el pretratamiento, y de ahí lo que son las trampas de grasa para la industria alimenticia, restaurantera, etcétera. Entonces, así es como nacimos y seguimos aprendiendo, ¿no? Este tipo de actividades nos nutre mucho en la presentación y en las preguntas que hace la industria, y estamos a sus órdenes. Si les parece, daremos inicio a esta plática para al final quedar pendientes con cualquier información o cuestionamiento que tenga. Antes de hablar de lo que son las trampas de grasa y los residuos, el pretratamiento, que sé que estoy con la industria, que saben mucho más que yo, que nuestra empresa, que son empresas incluso de gobierno que se encargan al pretratamiento, pero increíblemente todavía el tema de las trampas de grasa se desconoce, y habrá gente aquí que no tenga conocimiento qué son las trampas de grasa y la industria, y por tal motivo tenemos que dar un poco de repaso a lo que estamos hablando para ubicarnos un poco en la industria. Ahorita principalmente empezamos a hablar de los residuos en el agua, y para hablar de los residuos tenemos que manejar, son 3 tipos de residuos: los residuos sólidos urbanos, el residuo de manejo especial y los residuos peligrosos. En el tema de los residuos de manejo especial, en algunos estados, la Secretaría de Protección al Ambiente, los órganos operadores del agua, solicitan que este tipo de manejo sea manejado por ellos o manejado por una industria que tenga un permiso habilitado para tal motivo, y esos residuos hay que darles una corriente de manejo que, si bien no es del tipo peligroso, tiene que haber un confinamiento y tiene que haber un destino final de estos residuos. El residuo peligroso
es aquel que tiene que llevar permisos federales para su manejo y son pocos los lugares a nivel nacional donde se tiene que enviar los residuos peligrosos bajo la NOM 052 y tienen que pasar un análisis CRETIP, corrosivo, reactivo, explosivo, tóxico, inflamable, biológico, infeccioso, para saber su naturaleza. En residuos de manejo especial, nuevamente, dependiendo del estado, la normativa es diferente, pero no lleva los cuidados que tiene ni la norma que tienen los residuos peligrosos, ¿no? En lo que son los residuos de manejo especial, cada estado tiene la Ley General para la Prevención y Gestión de los Residuos, LGPGIR, tiene por objeto garantizar el derecho de toda persona al medio ambiente sano y propiciar el desarrollo sustentable a través de la prevención de la generación, la valorización, la gestión integral de los residuos peligrosos, de los residuos sólidos urbanos, de manejo especial, prevenir la contaminación de sitios con estos residuos y llevar a cabo su remediación. La Ley General para la Prevención y Gestión de los Residuos en cada estado es diferente. Entonces, lo que pueda funcionar para nosotros en Baja California no es lo mismo en Querétaro o en Mérida o en cualquier otro estado. Los reglamentos estatales diferentes en todo el país, órganos operadores del agua, departamentos de ecología, etcétera, ¿no? Tratándose de residuos, ya encaminándonos a lo que nosotros manejamos, nosotros empatamos mucho la agenda con el reglamento de las leyes en Estados Unidos. En Estados Unidos lo manejan como el FOG, Fats, Oil and Grease, que vienen siendo mantecas, aceites y grasas. Entonces, esta diferenciación de estos tres productos se le da a corrientes diferentes con todo y que sea grasa, pero es importante saber cómo llegan esto a los drenajes, ¿no? El fat o mantecas, perdón, lo voy a leer, es productos que están sólidos a temperatura ambiente como mantequilla, manteca, crema de cacahuate, cebos, pellejos, carnes o etcétera, aceites o productos que están líquidos, temperatura ambiente, aceite vegetal, de cártamo, canela, canola, aderezo, ensalada, aceites de cocina en general. Y grease o grasa, productos que se ponen líquidos cuando se cocinan y sólidos cuando se enfrían, como grasa de carne cocida, como res, pollo, tocino, hamburguesas, manteca, etc. El FOG, residuo especial, pero puede ser peligroso. En diferentes pláticas que hemos tenido con diferentes órganos operadores del agua, si bien el tema de las grasas de las cocinas no es un tema que lo traigan muy presente, o los municipios con controles y reglamentos adecuados, si bien no es un residuo peligroso el FOG, sí puede ser peligroso para el daño de la infraestructura, bloqueo de tuberías, que esto provoca las inundaciones, y esto a la vez los gastos municipales altísimos con los trabajos de sondeos, levantamiento de cárcamos, programas en los cuales las plantas tratadoras se infartan, como dicen, por tanta grasa, se tienen que vaciar, limpiar y volver a echar a andar con un periodo aproximado entre 2 a 3 meses y con gastos altísimos. Por lo cual se requieren programas institucionales que vayan no únicamente por el órgano operador del agua, sino desde el gobierno estatal o municipal
con reglamentos y controles para el manejo de estos residuos. Hablemos del agua. La norma 002 de Semarnat da las características del agua en lo que sí y lo que no pueden enviar los usuarios al drenaje, en el cual es donde empiezan las trampas de grasa a funcionar, siendo el inicio del pretratamiento para cuidar la infraestructura de la ciudad, cuidar el agua residual que entre en los parámetros de la norma 02, donde aquí mostramos los límites máximos permisibles. Esto ha ido cambiando, pero en grasas y aceites el promedio mensual 50, promedio diario 75, en instantáneo 100. El pretratamiento es el que va a poder ayudar nuevamente al cuidado de la infraestructura, las tuberías, y al final, en una economía circular, el costo de ese tratamiento, ya sea en lagunas de oxidación, en las plantas tratadoras de agua de los órganos operadores. En Estados Unidos, la empresa Chir Products se dio a la tarea hace años de valorizar cómo era la clave para poder determinar que las trampas de grasa se les diera un servicio adecuado de cuando estuvieran llenas. Ahorita el predicamento y la problemática con el residuo de las trampas de grasa es que bien a bien nadie puede decir cuándo una trampa de grasa está llena o cuándo se puede llenar para poder programar los mantenimientos. La empresa Chir Products se dio a la tarea de hacer una investigación en diferentes tipos de restaurantes, porque si bien no todos los restaurantes son iguales, ¿no? Hay los restaurantes que son bajos productores de residuo contra otros altos productores de residuo. Entonces, pusieron a investigar y determinaron que, dependiendo de cada restaurante, se le podía dar una valorización por generación de residuo por individuo servido. Y esto es muy importante y lo hemos llevado a cabo y es una buena práctica para poder saber cuándo una trampa de grasa en un local comercial, en un restaurante, en un comedor industrial, se puede llenar y poder de esa manera proyectar el tamaño de esa trampa que se va a instalar. En muchos proyectos nosotros hemos visto que de cajón, a la hora que quieren implementar una trampa de residuos, agarran una trampa comercial y esa la instalan sin ver cuantificación de agua y cuantificación de residuo que pueda almacenar, dando estas dos cosas, cuál es el periodo de limpieza. Con Chir Products se hizo este estudio en Estados Unidos y se determinó que por cada individuo servido se le va a dar esa valoración. Aquí tenemos la tabla donde de una valoración mínima que es 0.005 de libra sin vajilla contra 0.0455 de libra con un restaurante alto generador de grasa, pero que además lava vajilla, platos, mesas, cocina, etcétera, ¿no? Hay una diferenciación entre lo inicial contra un gran generador, ¿no? Regularmente, en un ejemplo como estos, nosotros le damos a un restaurante, el proceso sería, en un restaurante completo, es la multiplicación de
número de comensales, en este caso pudiéramos poner 100 comensales al día, multiplicado por 0.0455 de libra, quiere decir que ese restaurante va a tener una producción de 4.55 libras de residuo diario. En base a eso se hace una proyección de una ventana de tiempo de cada cuándo lo quieres limpiar, esa trampa de residuos. Se multiplica el 4.55 libras por 30 y tendrías una producción mensual de 136, 137 libras mensuales. Ya con ese número, tú puedes salir al mercado a buscar una trampa de grasa y residuos que tenga esa capacidad de almacenamiento. Es importante que aquí la diferenciación, lo vamos a ver un poquito más adelante, es con el tipo de trampas de grasa que se utiliza, ¿no? Habiendo dos categorías de trampas de grasa. Las trampas de grasa, por sí solas, se catalogan como es un accesorio aparato de plomería que se instala en un sistema de drenaje para interceptar residuos, siendo en su mayoría FOG, que ya habíamos hablado, que es grasas, aceites y mantecas, no provenientes del petróleo, a una descarga de aguas residuales inmediatamente después de su punto de generación, y se identifica por el caudal y la eficiencia de separación y retención. El diseño incorpora arrastre de aire, separación hidromecánica, deflectores internos o barreras de combinación o por separado. Estamos hablando, la pregunta siempre ha sido, ¿qué es? ¿Es una trampa o son interceptores? Coloquialmente se le dice trampas de grasa, en otras latitudes lo manejan como interceptores. La tasa de flujo de aguas residuales que pueden manejar. Estamos hablando que las trampas o interceptores existen dos tipos en el mercado, que son trampas hidromecánicas y trampas gravimétricas. Ahí la diferenciación entre los dos modelos, mientras que en la separación de los dos tipos, el manejo de caudales y el manejo de almacenamiento es completamente diferente. Una, lo que viene siendo gravimétricas, eso entra directamente con el flujo y ese flujo tendrá que ser descansado con un tiempo que no queda claro cuántos minutos debe de descansar ese residuo. Entonces, eso cambia mucho las cosas por el tamaño de la trampa. Las otras trampas son hidromecánicas, en el cual tienen un control de flujo y únicamente permite ese flujo que esté entrando a la trampa, siendo o dando por resultado una trampa con mejor rendimiento que la otra, trabajando aproximadamente 2:1. Almacena más residuo la hidromecánica que la gravimétrica. Aquí lo estamos poniendo. Si bien todos los interceptores de grasa operan según el principio de separación diferencial por gravedad, no todos hacen el trabajo de la misma manera. Distinguir entre varios diseños o tecnología es útil en los códigos de plomería y en los programas de pretratamiento. Aquí tenemos dos muestras donde la gravimétrica, separación de residuos por tiempo, que es un interceptor de concreto, lo catalogamos, por ejemplo, una trampa de 1000 galones contra una hidromecánica que vendría siendo por mitad, hacen el mismo trabajo de la separación, pero ustedes pueden ver el comparativo en el caso de esta trampa de concreto, que son 1000 galones de agua contra 850 libras de grasa, mientras la GB250 le caben 275 galones de agua, pero
son 1076 libras de grasa. Viene ahí sintético en el sentido de que esto es prueba de laboratorio, pero es donde ustedes pueden ver que es por mitad. Al final, el usuario puede ver una gran diferencia en la instalación de una u otra por los costos de bombeo y por los costos de ir a dejar este residuo en los confinamientos adecuados. Esto es una comparación en una columna entre la trampa de grasa, el modelo GB250, contra una gravimétrica de 1000 galones. En la columna podemos observar que la columna de la GB250, la columna de grasa es de 18.8 pulgadas, mientras que en una gravimétrica es nada más de 5 pulgadas. La columna de agua en la trampa de cemento es de 48 pulgadas, mientras el agua es mínimo, y los sólidos tenemos 12 pulgadas en la GB250, mientras que la de concreto es de 7, siendo típico el estándar. La pequeña, que es grande, son 25 contra 90%. La diferencia entre la de concreto contra la GB250, que es hidromecánica, el volumen es un 90% de residuo contra la gravimétrica, que es un 25% nada más en lo que es grasas y lo que es sólidos. Los almacenamientos contra metros cuadrados, aquí la diferencia entre los metros cúbicos en construcción de una trampa de 1000 galones contra una trampa GB250 es grande la diferencia, casi son pequeñas albercas. Y los ciclos de limpieza, por supuesto. Estamos hablando que una trampa GB250 va a llevarse un mes, mientras que al 25% considerándose llena, la trampa de cemento se tendría que bombear con más frecuencia. Es importante hacer notar, y nos ha tocado verlo pues en muchos lugares, donde los órganos operadores del agua quieren que se instalen trampas de grasa gravimétricas y empiezan a hacer medida de puntos de generación y ponen todos los puntos de generación como llaves, drenajes, un sinfín de puntos de generación de agua, y eso lo quieren meter en un tiempo pico en un análisis de drenaje, donde nos hemos topado que luego piden trampas de 200, 300, 400 galones por minuto, donde después de hacer el estudio nos damos cuenta que las tuberías de drenaje instaladas que corren por gravedad son incapaces de manejar ese flujo, ¿no? Hay una confusión entre flujo hidráulico y la capacidad de almacenamiento de residuo. Esto poniendo en complicación a los usuarios que quieren instalar una trampa de grasa adecuada. Esto lo hemos visto mucho en zona costa, casos específicos en Los Cabos, donde solicitan trampas de 300, 400 galones y traen tuberías que son de 2 y 3 pulgadas. Ponemos aquí la relación, pueden observar la relación de flujo hidráulico máximos en dos tipos de estudio o comparativos, en el cual, por ejemplo, un tamaño tubería de 2 pulgadas, ya sea
a media caña o a caña completa, va en galones por minuto de 9.67 a 19.44 en la unidad de medida de los plomeros de Estados Unidos. Dicen que de 10 a 20 galones por minuto, pero de ahí en fuera pues no va a conducir más agua a menos que esté presurizada, y lo máximo que pueda presurizar una tubería de una cocina sería la columna que haga en las tarjas de lavado y que puede empujar esa agua, pero nunca darnos un volumen mayor a lo que el tamaño de tubería tiene instalado. Entonces, esto es algo para considerar, que en el análisis que se pueda hacer de los usuarios para usar las trampas, pues no es nada más medir de dónde sale el agua y contabilizarlo por número de drenajes, sino que al final, ¿qué tubería es la que está centralizada para agarrar esos afluentes y meterlos a la trampa de residuos, ¿no? Puede haber muchos drenajes, pero si al final únicamente se conduce en tubería de 2, 3 o 4, la que sea, habrá que hacer notar que los flujos que traen pues están topados, ¿no? Con lo de las trampas de grasa, otra cosa a considerar es, bueno, aquí ponemos que el tiempo es dinero. Las instalaciones de equipo que son hidromecánico contra las instalaciones de equipo que es gravimétrico, específicamente de concreto, o aplicaciones en las cuales se tiene que hacer infraestructura para poderlas instalar. En este caso estamos aquí con lo del equipo que nosotros manejamos, que son hidromecánico, fabricado en polietileno de alta densidad, donde nosotros lo podemos poner, se instala de un día para otro y se puede instalar hasta 2 metros bajo tierra sin necesidad de construcciones adicionales. Las oportunidades en el mercado referente a lo de las trampas, que eso es lo fundamental para los órganos operadores de agua, es que podamos platicarlo como una economía circular, en donde implementar reglamentaciones para el usuario, donde es forzoso que cumplan la norma 02, que usen trampas de grasa bien calibradas para el usuario, ya sea para un pequeño comercio en una plaza comercial o un comedor industrial donde diariamente comen 2, 3, 4 mil personas diarias, y tiene que ser controlado esos residuos que van a caer a la ciudad. Si la ciudad no tiene en esa economía circular proyectos, planes para este tipo de manejo, corre el riesgo de dañar la infraestructura, que se tapen, horas extras con los camiones Vactor o sondeos, hidrosondeo, taponamientos, etcétera, que a la vez va a caer esta agua a las plantas tratadoras, que dando su problemática en el manejo de las plantas, ya sea con más químicos o para quitar la grasa, o de plano infartándolas, parándolas, lavándolas y echarlas a andar nuevamente. Intentar dar la calidad del agua que pide con agua anualmente, y que dé los parámetros y que no tengan multas, y que estos costos al final no vayan a repercutir en los costos de agua de los mismos usuarios. Si hay un control desde el punto inicial de los usuarios, en este caso restaurantes, comedores industriales, hoteles, hospitales, etcétera, al final vamos a mantener una buena calidad del agua residual, la cual no va a dañar y la cual no va al final elevar los costos al mismo usuario
siendo un círculo virtuoso el que todo el mundo hagamos nuestra parte, ¿no? La industria es donde hay que verificar esto, son diversas. Muchas veces nada más observamos el que estén en las cocinas o en los restaurantes y hay que revisar todavía más a fondo como los hoteles, hospitales, todo donde haya una cocina, hay que tener un control de esto. De ahí brincamos a pretratamientos industriales como los lavados de autos, las gasolineras, cuartos de compresores, en los mismos estacionamientos, pero eso sería ya con bocas de tormenta, quitar las arenas, pero sí es parte del cuidado que se tiene que hacer y tener como una lista de lo que se tiene que estar llevando a cabo en todos los municipios, ¿no? En sí esto engloba toda nuestra plática. Nos gustaría saber qué es lo que piensan de esto, si tienen alguna duda con referencia a cómo es el manejo de los tiempos para el bombeo de los residuos como parte del pretratamiento. Pero no sé cómo andamos con los tiempos. Ahí nosotros finalizaríamos nuestra plática con referente a lo de las trampas de grasa y residuos. Claro, Alejandro. Tenemos aquí en el chat de preguntas y respuestas, me comentan, muchas gracias por la presentación, me surge la duda. En promedio, ¿cuántos litros aceites y grasa residual producen mensualmente los restaurantes, comedores, etcétera? Separado por grandes generaciones, ejemplo, Carl Jr., mediano, fondas, comedores y pequeños puestos de tacos, etcétera. De igual forma les comento, si tienen alguna duda, por favor apoyarnos en mandar su pregunta aquí en el espacio de preguntas y respuestas o en el chat. Respondiendo, volvemos al punto, lo que ha funcionado muy bien este estudio que se hizo en Estados Unidos, retomando, es déjenme, donde están las mediciones. Básicamente, yo creo que nosotros utilizamos como regla, que es en la última, ahí en el renglón, en valores de producción de grasa, es el renglón F. En un restaurante, ok, estos son los temas a considerar referente a la producción de residuos. Hay variantes y las variantes son las siguientes. Tú puedes tener una cocina central. Para los estados que tenemos muchas maquiladoras, existen cocinas centrales donde mandan después la comida a los comedores industriales. Entonces, sirven en plato de foam, sirven los refrescos en vasos desechables y no lavan en esas cocinas, únicamente sirven. Entonces, el único residuo que van a tener son en los platos, y el plato debería de tener un programa, ellos de limpieza, donde se le dice escamocheo, donde con una espátula se limpia en la basura seca que va a sólida urbana, el residuo, y únicamente muy poco manchado a la tarja de lavado para poderlo lavar. Pero eso, o el otro extremo es un restaurante donde se prepara el alimento, esto es lavar los vegetales, despellejar la carne, lo que tú gustes en la preparación, después se cocina, después se sirve y después se lavan platos y se lavan tazas y vasos y se limpia comedor, etcétera, etcétera. Es de cero a un alto productor. Nosotros utilizamos el 0.045 de libra por individuo servido. Y con eso, nuevamente multiplicamos, vamos a suponer, le damos de comer a 200 personas en un día. Esto es, si es un Carl Jr. y quieren saber cuál es su capacidad de generación, es
a cuántas gentes más o menos atiendes en un día. Entonces tú pones el número de personas multiplicado por 0.045 y te va a dar 9. En este caso, 200 por 0.045 te da 9. Esos son 9 libras de residuo. En 9 libras de residuo, si tú vas y analizas su trampa, tú puedes hacer una medida cúbica de sus instalaciones. Vamos a suponer que tú vas a ir a un restaurante que desconoces completamente. Bueno, si tiene una trampa de grasa gravimétrica de cemento, se puede cubiquear lado por profundo, y ese volumen en metros cúbicos, el 25% va a ser su capacidad de almacenamiento. Si no tienen si tienen una trampa que es hidromecánica, esa trampa como Helvex, como Chir, como alguna otra que haya en el mercado, esas tienen una pequeña placa que dice cuál es su capacidad de almacenamiento. Entonces, en base a que ya sepas qué equipo tienen instalado, entonces ya puedes pasar, haces la contabilidad de usuarios que comen en esa cocina, en ese restaurante diario. Vamos nuevamente, si son 200 diarios multiplicado por 0.045, vas a tener 9 libras. Y si vas con una trampa Helvex que tiene una capacidad para 20 kilos de almacenamiento, bueno, entonces divides tus 20 entre 9 y te va a dar para 2, 3, 4 días de almacenamiento. Entonces tú sabes que está muy por debajo del estándar que tú necesites que ese punto de generación esté respaldado para que por lo menos sea un mes de resguardo de almacenamiento, ¿no? Pero la clave es el 0.045 de libra por individuo multiplicado por la cantidad de gente que comen en ese lugar. Eso te va a dar cuánta generación de residuo. Y cuando haces eso, realmente ya no te ubicas en la cantidad de litros por segundo que pase la tubería. Lo que quieres es cantidad de almacenamiento de residuo, ¿no? Eso sería. Ok, muchas gracias, Alejandro. Tenemos a Jared Piña, nos pregunta, ¿las velocidades recomendadas están conforme a norma o son recomendadas por parte de su experiencia? No, yo no conozco aún una norma mexicana para trampas de grasa y residuos. En Estados Unidos sí se manejan. En Estados Unidos te piden y van, incluso las trampas tienen que ir con ese tipo de estudio de qué es lo que vas a poner para que el municipio te los apruebe. Pero aquí en México la norma 02 no habla de velocidades, ¿no? Habla de la calidad del agua y lo que tengas que hacer para dar esa calidad, ¿no? Ok, muchas gracias, Alejandro. Tenemos a Lisbeth Rodríguez. Nos pregunta, ¿cuáles son los mejores métodos de disponer las grasas una vez que la grasa se retira de la trampa? Esa es muy buena pregunta porque me lleva a lo otro que comenté que es muy importante. Dependiendo de dónde, dependiendo de la ciudad, del órgano operador, de las leyes locales que tengan con el manejo de los residuos, ese va a ser tu órgano rector de qué hacer con esos residuos. Lo que para Baja California es lo legal, para otro lado en la República puede ser completamente diferente. Y aquí mi primera opción, y no, a lo mejor no contesto nada, pero es acercarse a la Secretaría de Protección al Ambiente, a Secretaría de Ecología, a quien sea el órgano rector en su ciudad, donde te dice qué hacer con los residuos. Puedo hablar de Baja California, que es donde estamos. Aquí
y te piden que se vaya a un confinamiento. Estos residuos no los recibe el municipio ni el órgano operador del agua, se tienen que ir a una empresa dedicada a recibir estos residuos. Ahora, si la pregunta es a nivel hogar, ¿qué hacer con estos residuos? Bueno, hay dos corrientes que se pueden utilizar. Lo primero es escamochar todo lo que se pueda a la basura. Todas las cremas, todas las salsas, todo lo que quede en los platos, no echarlos al drenaje y echarlos al bote de basura. Y si son aceites de freír y ya no los quieren usar porque están olorosos, porque fue pescado, lo que ustedes quieran, o están muy desgastados, ya hay empresas que se dedican a manejar estos residuos, ya sea para un posterior procesamiento para jabones, biocombustibles, etcétera, y está un poco avanzado en eso. O si no hay nadie que lo pueda hacer, lo que se sugiere es meterlos en un envase plástico, taparlos y enviarlos a la basura. Ok, muchas gracias, Alejandro. Nos comenta Tamara Barrera García. Hola, ¿qué tan costoso es colocar una trampa de grasa? ¿Qué tan costoso va a ser dependiendo del tamaño de tu establecimiento, de lo que necesitas? Si eres un restaurante alto generador, vas a necesitar una trampa grande. ¿Y qué es una trampa grande? Estás hablando de los 120,000 pesos hacia arriba, ¿no? Ya sea que la hagas de mampostería, ladrillo, o la compres prefabricada, ya sea en fibras de vidrio, las que vendemos nosotros son de plástico rotomoldeado, que no necesitan mantenimiento, pero en usos que se dan de altos generadores. Si es una trampa chica, hay mucho en el mercado y el valor de las trampas oscila de los 8 a los 15,000 pesos. Pueden encontrar trampas. Nuevamente, las trampas que puedan encontrar tienen mucho que ver con la calidad del mismo equipo. Hay trampas que venden que son de fierro pintado y realmente tienen una vida útil muy corta, de un par de años, porque el residuo de las trampas de grasa no lo mencioné ahorita, pero se tiene que comentar. El residuo de las trampas de grasa es muy ácido y es tan ácido que las trampas de fierro las deshace, las oxida en cuestión de un par de años, pero es tan ácido que incluso la trampa de grasa adora el concreto y se lo come, ¿no? Una trampa de mampostería de cemento que no se le está dando un mantenimiento adecuado anualmente, que se tiene que limpiar, sacar todo el residuo, limpiarla y pintarla cada año, por lo menos cada 2 años o año y medio. El cemento va a empezar a picar el concreto y lo va a perforar, haciendo que permee el agua alrededor, ¿no? Pudiendo fácilmente hacer que se caigan las paredes internas, ¿no? Pero eso dentro de los costos, lo más bajo es comprarla 8 o 10,000 pesos más la instalación, que las instalaciones se instalan abajo de las tarjas de lavado, lo que pueda cobrar un plomero 1,000 pesos por instalarla, etcétera, ¿no? Muchas gracias, Alejandro. Jared Piña nos vuelve a preguntar, dice, ¿un servicio de trampa sería interrumpido no continuo, ejemplo, por libras por mes? Sobre este factor se puede dimensionar una trampa y qué factor de sobrediseño de volumen. No, si me puede repetir, no entendí bien la pregunta. A ver, un servicio de trampa sería interrumpido no continuo. En ejemplo, es libra sobre mes. Sobre este factor se puede dimensionar una trampa y qué factor de sobrediseño de volumen. Esto lo dice en cúbica se da. Ok. Sí, así es como se trabaja, o así sería como debería de ser. Tenemos
un cliente en Ciudad Juárez viene con nosotros, van a instalar una maquiladora nueva, una planta nueva, entonces va a ser para 2,000 personas. Nosotros hacemos la proyección de limpieza mensual, entonces básicamente nuevamente haces 2,000 multiplicado por 0.045, son 90 libras al día multiplicado por 25 días laborales. Son 2,250 libras. Eso es tu ventana de tiempo en 30 días para limpiarla una vez al mes. O sea, tu trampa debe de tener una capacidad mínima de 2,250 libras. Puedes proyectar esa misma cantidad a 30, a 60, pero no más de 90 días de almacenamiento. No puedes mandarla más de 90 días porque después de los 90 días, estos residuos que cayeron los primeros días se empiezan a descomponer y empiezan a hacer gases y ácidos raros, ¿no? El ácido sulfídrico, que huele a huevo podrido, que todo el mundo conoce, que esto sería en detrimento de tu mismo drenaje, porque sí pudiera haber generación suficiente de gas que lo puedas meter a las cocinas si no tienes buena infraestructura de trampas de agua en los accesos. Entonces, puedes proyectarlo, se prefiere que sea una vez al mes, porque en lugares nuevamente como Baja California, que el hacer el servicio, la recolección del residuo de esta trampa cuesta. Si tú mal proyectas un proyecto y lo haces que sea semanal, y esto lo tiene que hacer una empresa, bueno, este problema, o sea, o este servicio le va a costar millones anuales, ¿no? ¿Por qué? Porque si es semanal, entonces multiplicas 4 servicios al mes, lo que en la vida útil o vida anual, en el servicio anual, te incrementa tanto que no es conveniente. Es mejor dimensionar a un mes, a 2 meses y evitar los costos de mantenimiento de la recolección semanal, ¿no? No sé si me expliqué. Muchas gracias, Alejandro. Nos comenta Juan Figueroa Espinosa, ¿las grasas apelmazadas no son inflamables? No, la grasa que se va generando en la superficie tiene la particularidad que por sí sola no es, o sea, la grasa es una materia orgánica, ¿no? Entonces, poniéndola bajo calor, sí ardería, pero por sí sola no. Pero tiene la particularidad las trampas. Si tú tienes una trampa gravimétrica que tienes mucho tiempo, y esto es el problema serio de las trampas de cemento, si tú tienes una trampa que nunca has limpiado, la grasa va a subir a la superficie y se va a empezar a secar, a deshidratar, y va a empezar a hacer una tapadera gruesa, que incluso tú puedes pararte arriba de la trampa, de la grasa, y está sólida como el concreto. Y va de arriba hacia abajo, se va a ir solidificando. De tal manera que esa trampa, las que son de cemento, tienen el inconveniente de que tú pudiste haber pasado toda una vida sin limpiarlas, pero la fuerza del agua al final crea una tubería interna dentro de la trampa para la presión del agua, sigue tirando agua, pero tú piensas que esa trampa nunca se ha llenado porque no tira residuo, y la verdad es que la trampa se llenó de grasa y únicamente pasa el agua por un pequeño canal que la misma agua hizo y ya funciona como una tubería. Entonces, nuevamente, no arde por sí sola, pero sí se pone dura como piedra, ¿no?
Muchas gracias, Alejandro. José Luis López nos pregunta, ¿qué tipo de mantenimiento requieren las trampas de grasa expuestas a una carga de grasa por encima de lo diseñado? Ok, si estamos hablando de una trampa de grasa gravimétrica, ahorita lo acababa de comentar, esa trampa se va a llenar y luego va a ser el bypass que le llaman, o sea, ya no va a llegar a un punto donde ya no va a cargar grasa y tú vas a pasar la grasa directamente a drenaje, ¿no? Si van las autoridades y te hacen una medición en tiempo pico a toma de drenaje donde conectas, vas a subir altísimo en DBOs y en grasas, ¿no? Entonces, en comparación a las que son perdóname, hidromecánicas, la hidromecánica va a llegar a un punto en que se va a llenar y se va a tapar y ya no vas a poder tirar más agua, ¿no? Porque se tapa y empieza a taparse la trampa. ¿Qué es lo que se tiene que hacer? Hay que sacarla con un camión aspiradora o tipo Vactor que le llaman, ¿no? Y eso es, tiene que vaciarse completamente todo el volumen de agua de la trampa, grasa, agua y residuos precipitados, y se recomienda que inmediatamente después se vuelva a llenar con agua para que vuelva a empezar a trabajar inmediatamente, que no se deje seca para que empiece a trabajar de cero, sino que se está esperando que cuando vuelva a caer el residuo, caiga ya con agua para que exista una separación. Muchas gracias, Alejandro. José Aldair Gómez Hernández nos dice, hola, ¿existen trampas para hogares? En dado caso que sí, ¿cómo sería en este caso su instalación y mantenimiento? Las trampas son las mismas, serían las trampas las más pequeñas que existan en el mercado y se instalan abajo ya sea de la tarja de lavado o inmediatamente después. Es importante decirles que únicamente puede recibir agua gris. Agua gris, estamos refiriéndonos, las trampas de grasa y residuos, coloquialmente se llaman trampas de grasa y residuos, pero es un lugar donde tiene que pasar únicamente agua gris, ya sea baños, regadera, lavabo, lavandería, lavadora o lavado a mano y cocina. No pueden meterle drenaje sanitario a las trampas de residuos porque los convertirían en ese momento en fosas sépticas, se va a llenar de lodos. Entonces hay que tener cuidado. Para una casa se puede conectar, incluso hemos trabajado con varios proyectos en los cuales agarran el agua gris, la pasan por una trampa de residuos y esta trampa de residuos puede servir en una casa de campo para surtir el sanitario o regar el jardín ya habiendo quedado grasas y sólidos en la trampa. Muchas gracias, Alejandro. Giovanna Romero nos pregunta, ¿el tiempo de retención es igual de importante en las hidromecánicas y tiene costos de energía eléctrica? No en las que son hidromecánicas, esa es la diferencia, no hay residencia, se hace automáticamente, mientras en las gravimétricas nadie me puede decir, no existe un tratado que te diga cuántos minutos debe de descansar ese residuo. No existe. Y como tal, eso ha ocasionado grandísimos problemas en la industria porque depende del Estado, o más bien depende del ingeniero que te esté asesorando, nada más por esa diferencia que tú des en tiempo de residencia entre 1, 2, 3, 5, 10, 15 minutos, exponencialmente esa trampa va a crecer. Si tú consideras que tu ingeniero te dijo, es que esta trampa necesita residencia de 10 minutos, contra otro que te diga que necesita 15 minutos, el tamaño de esa trampa va a ser enorme. Mientras
que las trampas que son hidromecánicas, únicamente como el flujo está controlado, no hay problema con la residencia. No, eso no se usa porque están topados. La trampa la compras y viene topado, por ejemplo, a 50 galones por minuto, 70 galones por minuto, 100 galones por minuto, o los minutos que así te la venden. Pero lo que hace la diferencia es la capacidad de almacenamiento, ¿no? Muchas gracias, Alejandro. Juan Figueroa Espinosa nos pregunta de qué forma se extiende por economía circular en las trampas de grasas. ¿Otra vez? Sí, ¿de qué forma se entiende por economía circular en las trampas de grasas? Ahorita comentaba que si tú eres, vamos a poner, nosotros trabajamos muy de cerca con Canirá, que es la Asociación de los Restauranteros. Los restauranteros tienen un costo de agua alto por ser comercial. En un órgano operador del agua, donde los restauranteros no tengan control de sus residuos, estos residuos van a entrar a la infraestructura de la ciudad y la van a tapar. Eso va a hacer que la operación del órgano operador del agua sea más costosa. Esto va a hacer que las plantas tratadoras de agua de la misma ciudad sean más costoso, o en muchas nos ha tocado, se infartan de tanta grasa que les llega a las plantas tratadoras. Llega tanta grasa que la bacteria no puede respirar y tienen que secarlas, pararlas, sacar la grasa, volverlas a echar a andar, ponerle bacteria, y ese tiempo va a ocasionar que todos estos problemas que ocasiona la grasa sea un problema para la ciudad, para el órgano operador, que va a subir los precios al mismo usuario que contaminó el agua. Entonces, si el usuario, si la ciudad, si el órgano operador del agua tiene un plan, un proyecto en el cual trabaja para que los restauranteros tengan y mantengan las trampas de grasa, y esta grasa no va a ir a caer a la ciudad, a las plantas tratadoras, el costo va a ser menor, y ese costo menor va a venir ayudando al restaurantero. Incluso, pues hay programas en los cuales eso sucede, ¿no? Tú, restaurantero, estás poniendo de tu parte, podemos ver un proyecto en el cual el mismo órgano operador del agua, si tú tienes trampa, a lo mejor pagas menos agua. Ahí es donde se cierra el círculo y todo el mundo gana, ¿no? Todo el mundo haciendo su parte, ¿no? Muchas gracias, Alejandro. Pues terminamos con la sesión de hoy. Muchas gracias a todos por asistir al webinar Soluciones para separar grasas y residuos del agua en su tratamiento de parte de Ramex. Cualquier cuestión en esta presentación, en la diapositiva, tenemos la información del equipo. Si gustan, pueden contactarlos, y por nuestra parte es todo. Quedamos a sus órdenes, les agradezco mucho su atención y quedamos, aquí están, pueden tomar mi correo, nuestra página y nuestros teléfonos, y yo quedo a sus órdenes en lo que ustedes necesiten. Muchas gracias por su atención. Que tengan buen día. Hasta luego.